todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. Si llegaste a este video, te lo digo con total certeza. Acabas de recibir un mensaje divino. Un mensaje sobre el día final. Sí. Jesús habló del final. Ese día del que todos hablan, y que muchos creen conocer, pero que pocos comprenden de verdad. ¿Te suena esa frase? El mundo se acabará tal día, a tal hora, en tal año. Seguro que sí. La hemos escuchado más de una vez. Pero luego, vienen las dudas. ¿Será verdad que el fin de los tiempos se acerca? ¿Me tocará vivir esa experiencia trágica? ¿O seré uno de los elegidos, que no sufrirá? ¿Veré con mis propios ojos la venida gloriosa de Jesús? Estas preguntas pueden sonar exageradas, o incluso tontas, pero no lo son. Porque estamos hablando, nada más y nada menos, que del final del mundo. El día en que la humanidad, como la conocemos, dejará de existir. Tal vez, has visto alguna señal apocalíptica últimamente, y ni te diste cuenta. Porque el ritmo de la vida diaria nos distrae, y no nos damos un solo minuto para reflexionar. Es más fácil reírse de quien da una nueva fecha del fin del mundo, o burlarse del próximo profeta que de repente aparece, con su profecía personalizada. Pero la verdad es que todo esto tiene algo en común. La falta de discernimiento espiritual. Sí. Esa frasecita tan poderosa que ya hemos tocado en este canal, y que revela una gran verdad. Muchos no se preparan en Cristo, porque se creen invisibles. Y ahora, como si fuera poco, se le suma una moda peligrosa, que es la de sentirse uno de los elegidos. Por eso en esta ocasión, vamos a tocar el tema de manera más profunda. Porque este tema no es solo importante, es urgente. Y tú, que estás viendo esto, tienes que saberlo. Desde hace mucho tiempo, el universo parece estar enviándonos señales. La Tierra, los eventos que presenciamos, parecen gritarnos algo. Como si cada desastre, cada cambio climático, cada guerra, cada nuevo temor global, fuera una señal que nos susurra al oído. El final se acerca. Señales que nos hacen pensar que estamos viviendo el principio del fin de la humanidad. Pero, ¿realmente es así? ¿Será este el principio del fin? ¿Podemos estar seguros de que el final de la humanidad se acerca? O quizás, lo que percibimos como el fin, es apenas el comienzo de una nueva era, llena de avances, transformaciones y misterios aún no revelados. Puede ser quizás, que el tiempo se está acortando, como puede ser que no. ¿Y si aún faltan siglos? ¿Milenios? O tal vez no. Son muchas las preguntas y teorías sobre el final. Pero la verdad es que, humanamente hablando, no hay forma de saberlo con certeza. Y quizás, esa es la prueba más grande de fe. Lo que sí sabemos, es que la vida se nos va. Se nos escapa en segundos, en decisiones, y en distracciones. Quizás el verdadero mensaje no es, prepárate para el fin del mundo, sino, prepárate para vivir hoy como si fuera el último día. Porque el regreso de Cristo será como un ladrón en la noche. Inesperado, repentino, sin previo aviso. Y lo más impactante no será el hecho en sí, sino que tal vez nos encuentre distraídos, no preparados, con el alma apagada, con la fe debilitada. Y en ese momento, podría dolernos, no por castigo, sino por la tristeza de saber que tuvimos tiempo, y no lo aprovechamos. Por eso, más allá de teorías y señales, lo verdaderamente importante es cómo te encuentre Cristo. No solo debe encontrarnos con el alma en paz,
sino también con la conciencia tranquila. Cristo desea encontrarte como una persona justa, que camina con integridad y trata al prójimo con respeto y verdad. Desea ver en ti un corazón lleno de amor auténtico, que no se apaga ni siquiera en medio de la indiferencia. Un alma que ha aprendido a perdonar, incluso cuando las heridas aún duelen. Manos dispuestas a ayudar, aunque nadie lo note, aunque no haya aplausos ni recompensas. Y sobre todo, una vida que irradia luz, incluso cuando el mundo parece envuelto en oscuridad. Porque no se trata solo de creer, sino de vivir conforme a lo que creemos. El regreso de Cristo no será anunciado con carteles, ni fechas exactas. Él llegará en silencio, cuando menos lo esperes. Y en ese instante, no importarán tus excusas. Solo importará el estado de tu corazón. Y ahí es donde está el verdadero dilema. No se trata de cuándo vendrá Cristo. Se trata de si en verdad estás preparado para recibirlo. Que no nos encuentre con las manos vacías, con el alma cargada de culpas no confesadas, ni con una fe dormida, olvidada entre la rutina y la indiferencia. En lugar de estar buscando la fecha del fin, pasamos por alto que, cuando Jesús regrese, no habrá tiempo para excusas, solo para mostrarle lo que hicimos con el amor que nos dejó. ¿Qué hicimos con ese amor? ¿Necesitabas ver para creer? ¿Te la pasaste la vida esperando señales, dudando, exigiendo pruebas, cuando lo único que Él te pedía era fe? Solo imagínate esto, que Cristo te encuentre, distraído con predicciones vacías, palabras y debates sin sentido. Que no te encuentre Jesús, con las manos vacías, ni con la esperanza, ni con la fe dormida. Que te encuentre, viviendo como Él nos enseñó. Con propósito. Con fe. Con amor. ¿Has pensado en eso? De que, si el fin no comienza con fuego, ni caos, sino que comienza cuando el ser humano pierde su capacidad de sentir compasión, de mirar al otro con ternura, de llorar por el dolor ajeno, de doblar las rodillas y pedir perdón, sin orgullo, sin máscaras. ¿Has pensado que el mundo no necesita una fecha para acabarse? Porque el mundo se va apagando poco a poco. Cada vez que elegimos la indiferencia por encima del amor, el ego por encima de la entrega, y el odio por encima del perdón. Porque cuando todo esto termine, no se te va a preguntar cuántas señales reconociste, sino cuántas veces actuaste con el corazón, aún sin tener todas las respuestas. Porque aunque humanamente no hay una fecha exacta, las señales siguen apareciendo. No son inventos. Son realidades que están ocurriendo frente a nuestros ojos. Guerras, terremotos, hambre, división, caída de valores. Cada una de estas cosas ya fue anunciada, no por hombres, sino por el mismo Jesús. Pueda que esas señales no son para asustarnos, pero sí para despertarnos. Y quizás, este video, en este preciso momento que estás viviendo ahora, forma parte también de ese llamado. Toma en cuenta algo que a veces olvidamos. El universo no solo está hecho de materia, también es energía. Es vibración pura. Todo lo que ves, lo que sientes, incluso lo que no puedes tocar, vibra en una frecuencia determinada. Y últimamente, esa frecuencia está cambiando. Hay una advertencia en el aire. Una especie de llamado invisible que está resonando en lo más profundo del alma humana. Como si el universo estuviera alzando la voz, pero no con palabras, sino con señales, para decirnos: despierten. El tiempo de ignorar lo esencial ya pasó. No se siente como un mensaje de miedo. Se siente como un mensaje de oportunidad. Como una invitación urgente, a revisar cómo está tu vida espiritual. No tu imagen.
no lo que aparentas, sino lo que en verdad llevas dentro. Porque si seguimos posponiendo esa revisión, si seguimos dejando para mañana el despertar de nuestro espíritu, corremos el riesgo de cargar con culpas que, más adelante, no sabremos cómo soltar. Muchas veces, vivimos atrapados en una rutina frenética. Nos llenamos de múltiples tareas, compromisos, obligaciones. Nos movemos como si la productividad fuera la única medida del valor de nuestra vida. Y sin darnos cuenta, abandonamos algo esencial, nuestra paz interior. Porque sí, es posible tener la agenda llena y el alma vacía. Es posible tener éxito afuera y estar en guerra por dentro. Y lo más triste es que nos acostumbramos a ese ruido interno. Aprendemos a vivir con ansiedad como si fuera normal. Con estrés como si fuera parte del crecimiento. Pero, ¿de qué sirve crecer en lo profesional si estamos menguando espiritualmente? Parte fundamental de la paz interior es el crecimiento espiritual. No se trata solo de sentirse bien o de tener días tranquilos. Se trata de cultivar un espacio dentro de ti, donde habita lo eterno. Un lugar donde puedes volver cuando todo afuera parece derrumbarse. Un lugar donde encuentras dirección, incluso cuando el horizonte no está claro. Y ese lugar no se construye con cosas materiales. Se construye con silencio, con oración, con honestidad interior. Se construye cuando decides dejar de correr detrás del ruido, y comienzas a escuchar lo que tu alma realmente necesita. ¿Lo has pensado alguna vez? Tal vez el verdadero problema no sea la falta de tiempo, sino la falta de conexión. Tal vez no necesitas más actividades, sino más profundidad. Tal vez estás buscando respuestas afuera, cuando las más importantes están esperando dentro de ti. Porque una vida con paz interior es una vida que se construye desde el alma. Sin embargo, vivimos en un mundo donde lo visible gobierna nuestra atención. Nos enseñaron a poner los ojos en lo que se toca, lo que se pesa, lo que se compra. Medimos el valor de las cosas, y a veces incluso de las personas, por su utilidad o su apariencia, olvidando que lo esencial casi siempre es invisible a los ojos. Pero el universo es movimiento. Es ritmo. Es vibración constante. ¿Te has detenido a pensar que incluso una piedra, tan aparentemente quieta, está vibrando a nivel atómico? Aunque una piedra parece completamente sólida y quieta, a nivel atómico sus partículas están en constante movimiento. Los electrones se mueven a gran velocidad, y las moléculas vibran incluso cuando la piedra no se mueve visiblemente. Esta vibración es lo que muchos llaman frecuencia energética o vibración espiritual, en un lenguaje más simbólico o esotérico. Es el mundo invisible de los átomos, donde todo está en movimiento, y que compone todo lo que existe, desde una montaña hasta nuestros pensamientos. Sí. Hasta tus emociones y tus decisiones. Significa que también incluye tu estado espiritual. Por la que según esta teoría, la paz interior no es estática. Es una frecuencia. Una vibración que puedes elevar o perder, dependiendo de lo que alimentas dentro de ti. Cada pensamiento de gratitud vibra alto. Cada acto de compasión, cada oración sincera, eleva tu energía. Y también, cada miedo que alimentas, cada culpa no sanada, cada silencio que encierra dolor, baja tu vibración y nubla tu interior. Por eso, cuando descuidamos el alma, no solo perdemos la paz, nos desconectamos del flujo vital del universo. Nos sentimos aislados, sin propósito, sin horizonte. Como si estuviéramos fuera de sintonía con algo mayor que nosotros. Pero la realidad es que no estamos solos. De hecho, nunca lo hemos estado. Estás rodeado de una energía que te invita a despertar. Una fuerza invisible que te susurra. Vuelve a ti. Reordena tus prioridades. Vibra desde el amor. Sana desde la verdad. Y es ahí donde el verdadero viaje comienza. No hacia afuera, sino hacia adentro. No hacia tener más, sino hacia ser más. Y es que hoy la ciencia empieza a decir lo que los sabios espirituales
ya intuían desde hace siglos. La física cuántica nos confirma que la materia, eso que creemos sólido e inamovible, no es más que energía condensada. Y esa energía vibra, se mueve, responde. Todo lo que existe vibra en distintas frecuencias, desde una roca hasta una oración. Y así también es el espíritu humano. Porque tú no eres solo un cuerpo. Eres energía. Eres alma. Y tu alma también vibra. Cuando estás en paz, también estás vibrando. Cuando estás en amor, te alineas con una frecuencia divina. Y cuando te desconectas de esa esencia, lo sientes, en el cuerpo, en la mente, en el alma. Lo que vemos con los ojos es apenas una pequeña parte de una realidad más profunda. Una realidad que no se ve, pero late. Que no se toca, pero habla. Una realidad espiritual que no pide permiso para manifestarse, y que muchas veces nos advierte. Porque sí, hay algo que nos está llamando. Algo que nos empuja suavemente, o a veces con fuerza, para que despertemos. Para que abramos los ojos más allá de lo físico, y comprendamos que todo en la creación de Dios tiene un propósito, una vibración, y un mensaje. Y ese mensaje, ahora mismo, podría estar tocando a tu puerta. Así que no te vayas todavía, porque lo que vas a escuchar en breve es una revelación profunda, que sigue impactando. Y que además, dentro de ella tiene su razón de ser, y que te voy a compartir. Hoy más que nunca, necesitamos comprender. No te pierdas lo que viene, porque cuanto más avances, más sentido tendrá todo lo que estás escuchando. Hay fenómenos, señales, y datos que también debes conocer. Ellos no están ahí por casualidad. Porque todo este mensaje está lleno de pistas. Pistas que el universo grita, y que, espiritualmente, nos invitan a abrir los ojos, y el corazón. Cuando la humanidad se aleja de la verdad, del amor, de la conexión divina, es cuando la vibración se oscurece, y se presenta ese desequilibrio energético y espiritual. Y aunque no lo creas, el universo lo refleja en desastres naturales, clima extremo, caos social, aumento del odio y desesperación. Es una frecuencia baja que el alma del planeta está emitiendo, como una advertencia. Pero pocos la oyen. Pocos quieren ver más allá de lo material. Muchos están anestesiados por el ruido del mundo, sin escuchar el eco silencioso del universo que grita con fuerza desde lo invisible, desde lo eterno. Por eso, cuando te conectas con Dios, no solo entras en un estado de paz interior. Te alineas con algo mucho más grande, que es la frecuencia del universo original. Ese universo que no surgió por casualidad, ni por accidente, sino por una decisión divina, llena de amor, orden y propósito. Todo comenzó con esta sola palabra. Hágase. Una palabra que no solo creó la luz, sino que activó una frecuencia eterna, perfecta, en la que todo tiene su momento exacto, que es el nacer, el crecer, el partir, el amar, el aprender, y también el callar y confiar. Porque el Dios que dijo, hágase, no improvisa. Él no trabaja con el caos, trabaja con un diseño sagrado. Y aunque para nosotros muchas cosas parezcan fuera de control, en el plano espiritual, todo está cuidadosamente sincronizado. Incluso las fechas más sensibles para nosotros, como el día de nuestro nacimiento, o el momento de nuestra muerte. Ellos no son aleatorios. Dios conoce cada una de ellas. Y no solo las conoce, las sostiene en sus manos. Por eso, confiar en Dios no es solo un acto de fe. Es una forma de vivir en armonía con el ritmo del universo. Cuando tú confías en su plan, y cuando sueltas la ansiedad por él, cuando comienzas a vivir en la frecuencia original. Esa que fue pronunciada al principio de todo, cuando Dios dijo, hágase la luz. Y desde ese instante, todo lo que existe tiene un tiempo, y tú también. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios creó el universo con tiempo? Parece una pregunta simple,
hasta que te das cuenta de todo lo que implica. ¿Por qué no hizo la vida infinita aquí en la tierra? ¿Por qué no podemos crecer hasta cierta edad, detenernos en nuestro mejor momento, y quedarnos así, para siempre, sin dolor, sin enfermedad, sin muerte? La respuesta no es tan evidente, pero guarda una sabiduría inmensa. Dios creó el tiempo, porque el tiempo es una herramienta para el alma. Es el escenario donde el ser humano aprende, madura, se transforma. Sin tiempo, no habría evolución, ni ciclos. No sabríamos lo que es la espera, la esperanza, la sanación, la reconciliación, ni tampoco el valor de una oportunidad. El tiempo nos recuerda que somos pasajeros, y que cada momento tiene un peso eterno. Imagínalo. Si no existiera la muerte, si el cuerpo no cambiara, si no hubiera un final, muy probablemente no valoraríamos de verdad lo que tenemos ahora. El límite del tiempo es lo que da sentido al presente. Dios no nos puso en un ciclo eterno de juventud y comodidad, porque sabía que eso adormecería nuestra alma. Nos dio la vida tal como es, con inicios y finales, con estaciones, con pruebas, y con propósito. Cada arruga, cada año vivido, cada pérdida, nos recuerda que hay algo más allá de lo visible. Y eso nos prepara, para aprender a trascender, y no quedarnos aquí para siempre. Aunque suene incomprensible, la verdadera eternidad, no está en evitar la muerte del cuerpo, sino en despertar el alma, para vivir más allá del tiempo. Solo quien comprende el valor del tiempo, puede entender el poder del eterno. Y fíjate en esto. Durante siglos, la humanidad ha soñado con la inmortalidad. Lo vemos en mitos, películas, cuentos y leyendas. Un gran ejemplo, y de los más populares, es sobre un vampiro, que posee un estilo de vida eterno. Generalmente se presentan como inmortales. Un ser que no envejece, que no muere, pero que paga un precio muy alto. El vampiro vive por siempre, pero a cambio de renunciar a la luz, de esconderse, de vivir aislado, y en muchos relatos, sin alma. No puede entrar en templos, no puede ver el sol. Y aunque parece poderoso, por dentro está vacío, atrapado en una eternidad sin propósito. Ese mito es muy revelador, porque muestra lo que sucede cuando buscamos la eternidad sin Dios. Es una existencia sin sentido, sin amor real, sin paz interior. Y hoy, aunque no lo digamos en voz alta, muchos quieren vivir para siempre. No quieren que sus padres, cónyuges o hijos mueran. Ni siquiera sus mascotas. Muchos sufren solo de imaginar la pérdida, y desearían congelar el tiempo. Pero no podemos. La muerte, por dolorosa que sea, es parte del ciclo divino. Y Dios no lo diseñó como castigo, sino como una puerta. Una puerta hacia una eternidad que sí tiene luz, sí tiene propósito, y sí tiene alma. Al contrario del mito del vampiro, la vida con Dios no huye de la luz, camina hacia ella. Por eso, ahora que te estoy compartiendo esta gran reflexión sobre el final de la humanidad, o sobre ese día final del que tanto se habla, no deberías recibirla con miedo, pero tampoco con una falsa alegría despreocupada. Este mensaje no es para asustarte, es para abrirte los ojos. Te invito a escucharlo con eso que es mucho más poderoso, discernimiento. Con el corazón despierto. Con el alma atenta. Porque lo que estás mirando y oyendo no es una teoría más, es una invitación a mirar más allá. A mirar con profundidad. A comprender que lo que viene no es el fin por destrucción, sino el comienzo de algo mayor para quienes están preparados. Y que hay señales, pistas, advertencias, pero también esperanza, propósito, y una verdad revelada por Jesús que te compartiré en breve.
Así que no apagues este video. Escucha con calma, con el alma. Y si sientes que alguna parte necesitas volver a escucharla para comprenderla mejor, hazlo, repítelo, vuelve atrás. No te quedes con la duda. Porque este mensaje puede cambiar cómo vives y cómo esperas. La verdadera eternidad no se encuentra evitando la muerte, sino despertando el alma. Y es que muchas personas hoy viven con el temor constante de morir, de perderlo todo, de que el tiempo se acabe. Se obsesionan con alargar sus días, cuidar su cuerpo, congelar el paso de los años, como si evitar la muerte física fuera la meta suprema. Pero, ¿y si lo que realmente deberíamos evitar es una vida sin propósito? ¿Y si la verdadera tragedia no es dejar de respirar, sino pasar por esta existencia sin despertar el alma? El alma dormida es aquella que se deja llevar por la rutina, que ha olvidado que vino a este mundo con una misión mucho más grande, que simplemente sobrevivir. Es el alma que teme la muerte, porque nunca aprendió a vivir. Jesús no vino a darnos una fórmula para evitar el fin del cuerpo, sino a mostrarnos el camino para trascenderlo. Él habló de una vida eterna, sí, pero no como una continuidad física, sino como una comunión espiritual que empieza aquí y ahora, con cada decisión, con cada despertar interior. Si el universo te ha traído hasta aquí, estás recibiendo, no solo una coincidencia visual o auditiva, sino un llamado directo a tu alma. Algo más grande. Una señal podría cambiar tu rumbo espiritual para siempre. Así que no te vayas todavía, porque lo que viene puede ser la respuesta que llevas tiempo buscando. Sigue mirando. Bien. Las preguntas antiguas resurgen con más fuerza. Y es normal que el ser humano haya intentado, a lo largo de la historia, descifrar el fin. Grandes profecías como las de Nostradamus, los mayas, San Malaquías, el Apocalipsis. Todas ellas dejaron advertencias, símbolos, visiones. Y por ello, la humanidad sigue buscando una respuesta. Porque en el fondo, tenemos miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo al final. Miedo a perder el control de un mundo que sentimos que se desmorona lentamente. Y es verdad que vivimos tiempos turbulentos que no podemos ignorar, porque el mundo parece cambiar a una velocidad que asusta. Pero estos eventos no son simples coincidencias. Son señales claras de que algo más grande está ocurriendo. Están profundamente conectadas con esas señales que se manifiestan tanto en la realidad externa como en lo profundo de nuestro ser. Las señales visibles nos envían una advertencia, no solo para mejorar y buscar mecanismos de colaboración, para mitigar lo que ocurre, sino también para mirarnos por dentro, para cuidarnos como personas, como almas en evolución. Porque sí, son tiempos para cuidarse. Cuidar lo que vemos, lo que creemos, lo que sentimos. Escuchamos noticias de guerra, terremotos, sequías, hambre, corrupción. Y para muchos, estas señales poderosas están anunciando no solo el fin de una era, sino el comienzo de otra. Una transformación que no será cómoda, pero sí necesaria. Te nombraré algunas de esas señales. La creciente tensión global entre naciones. Amenazas constantes, conflictos bélicos activos, y el miedo colectivo ante una posible guerra a gran escala. La humanidad vive bajo la sombra de un estallido que podría destruirlo todo. Desastres naturales sin precedentes. Terremotos, incendios, inundaciones, olas de calor, y tormentas cada vez más intensas y frecuentes. Eventos que superan récords históricos y nos recuerdan que la naturaleza, quizás, no está fuera de control, sino cumpliendo su papel de advertencia. Enfermedades que paralizan al mundo, como la pandemia global del COVID-19,
demostraron lo frágil que es la civilización. En cuestión de semanas, el mundo se detuvo. Estas enfermedades no solo atacan el cuerpo, también alimentan el miedo, el aislamiento y la desconfianza global. Sin dejar de mencionar una tecnología que ya no solo transforma la vida, sino que invade el alma, mientras un desmesurado control digital pretende predecirlo todo, registrarlo todo, incluso lo invisible del ser humano. Estamos más conectados que nunca, pero más vacíos que antes. La tecnología nos conoce más que nosotros mismos. Y se le suma una economía global en deterioro, donde todo sube, excepto la esperanza. El dinero se concentra cada vez más en pocas manos. Los poderosos acumulan riquezas, mientras millones apenas sobreviven. Todo se encarece, la comida, la salud, la vivienda. La vida se vuelve inalcanzable para el pobre, que se ve atrapado en un sistema que lo consume, lo endeuda y lo deja sin salida. La globalización, que prometía unión, ha creado monopolios que lo controlan todo, lo que comes, lo que ves, lo que piensas. Y mientras tanto, crece el desempleo, la desesperación, la delincuencia y la desigualdad. Trampas financieras disfrazadas de ayuda terminan esclavizando naciones enteras. Y la pregunta ya no es solo ¿cuánto cuesta vivir?, sino ¿cuánto cuesta ser libre? Porque algo en lo profundo nos dice que este modelo económico ya no da para más. Y tal vez ese colapso también sea una señal, una advertencia, un llamado a despertar. Y es que, cuando el alma se adormece, el mundo se desmorona. La vanidad y la codicia han infectado corazones. Hay quienes ya no ven rostros, solo cifras. Ya no sienten compasión, solo ambición. Y en ese vacío espiritual, lo sagrado se burla, lo justo se ignora, y lo humano se deshumaniza. Más allá de las guerras, del caos político, o del colapso económico, hay algo más profundo ocurriendo. Una pérdida colectiva del sentido. Hoy se llama progreso a lo que degrada el alma, libertad a lo que corrompe, y éxito a lo que aplasta al otro. Y mientras tanto, la conciencia se apaga. Los silencios internos se llenan de ruido externo. Y la tristeza de vivir sin propósito se maquilla con entretenimiento, consumo y apariencias. Pero el alma, en lo profundo, aún sabe. Sabe que algo no está bien. Sabe que el mundo está yendo hacia un abismo, mientras son pocos los que aún escuchan la voz interior que clama. Detente, despierta, regresa. Y sí, esta decadencia no es una simple crisis más. Es una advertencia espiritual, urgente, profunda, sagrada. Es el susurro de Dios, llamándonos una vez más, antes de que el silencio sea definitivo, antes de que sea demasiado tarde. No esperes truenos y fuego. El juicio comienza en el corazón, la confusión, el vacío y la falta de sentido. Cada día, sin darte cuenta, estás eligiendo un bando. ¿A quién le estás dando tu energía, tu tiempo y tu fe? Porque el juicio no siempre llega con estruendo. A veces, llega en forma de apatía espiritual, de cansancio del alma, de esa tristeza sin nombre que te invade cuando sientes que la vida ya no tiene dirección. Y mientras unos se distraen con placeres momentáneos, otros comienzan a despertar, y a preguntarse, ¿qué hay más allá de esta oscuridad que parece envolver al mundo? Es ahí donde se revela lo más profundo. Cada decisión, cada pensamiento, cada acto tiene peso eterno.
cuando despiertas el alma, algo cambia. Ya no vives huyendo del final, sino caminando hacia el propósito. Ya no te angustias por cuánto tiempo te queda, sino que usas ese tiempo con sabiduría, con amor y con fe. El alma no se pierde en un solo instante, se va apagando cuando dejamos de escuchar la voz interior que clama por lo eterno. Y si hoy sientes que esa voz está viva en ti, no la ignores. Es el llamado más urgente que recibirás. Mientras los sistemas del mundo colapsan y los valores se diluyen, hay una elección que nadie puede quitarte. La de volver al origen, a Dios, a la verdad. El alma que busca a Dios no teme al caos, porque sabe que su ancla está en lo invisible pero eterno. Pero no solo la tierra y todos estos escenarios de la humanidad nos está dando señales, porque también el cielo habla. El universo está inquieto. Desde el principio de los tiempos, el cielo ha sido el lienzo donde Dios escribe sus mensajes. Las estrellas, los astros, los eclipses y los movimientos cósmicos no son solo fenómenos científicos, también son advertencias, llamados y promesas. Jesús mismo dijo que habría señales en el sol, la luna y las estrellas antes del fin. Y hoy, más que nunca, los cielos parecen hablar. Alineaciones extrañas, eclipses dobles, auroras que se ven donde nunca antes, tormentas solares, y luces misteriosas cruzando los cielos del mundo entero. Las alineaciones planetarias exactas. Fenómenos que no ocurren en miles de años, y que ahora están sucediendo ante nuestros ojos, y más a menudo. Los antiguos sabios miraban al cielo para entender los tiempos. Hoy, la ciencia confirma lo que ellos intuían. Hay algo especial cuando los planetas se alinean. Hemos visto a Marte, Venus, Júpiter, Saturno, todos en línea recta visible desde la Tierra. Por ejemplo, antes, un eclipse era un evento raro y asombroso. Hoy, parecen multiplicarse. En menos de una década hemos visto tetradas de lunas rojas, eclipses de sol y de luna, totales y visibles, desde diferentes lugares, y con fechas y horas exactas. El sol, fuente de vida, ahora lanza tormentas cada vez más intensas. Estas explosiones de plasma solar están afectando satélites, GPS, redes eléctricas, y hasta los vuelos. En varias partes del mundo, personas han grabado sonidos extraños provenientes del cielo. Los expertos en astronomía están registrando cambios en la posición de astros, movimientos irregulares de objetos cercanos a la Tierra, y la aparición de estrellas que desaparecen sin dejar rastro. Incluso telescopios de renombre han reportado señales de patrones que no concuerdan con ningún ciclo conocido. Sonidos de trompetas, zumbidos metálicos, ecos profundos que no tienen explicación científica clara. Pero, ¿y si todo lo que ves, escuchas y sientes ya está siendo manipulado? ¿Has pensado en eso? De cómo la sobreestimulación digital, la música, las redes y la desinformación apagan el discernimiento espiritual. Una cosa es recibir señales o sueños proféticos como un susurro divino al alma, y otra muy distinta es convertir la profecía en un negocio. Y es que no todo el que dice, Dios me habló, realmente ha escuchado su voz. Jesús mismo advirtió que en los últimos tiempos surgirían muchos falsos profetas, que harían señales, que hablarían bonito, que incluso usarían la palabra, pero su intención no sería guiar, sino desviar. Porque hay quienes visten de ovejas, pero por dentro son lobos. Manipulan las emociones, comercializan la fe, y convierten lo sagrado en espectáculo.
No buscan almas, buscan seguidores. No predican arrepentimiento, venden esperanza barata. Y lo más triste es que muchos caen en sus redes, porque prefieren escuchar lo que les agrada, no lo que les confronta. El verdadero profeta no busca aplausos, ni fama, ni riquezas. El verdadero profeta llama al arrepentimiento y pone a Dios por encima de todo. Así que no te dejes engañar por falsos profetas espirituales, que predicen fechas, venden milagros, o manipulan multitudes con mentiras y promesas vacías. Han habido muchas profecías, y ciertamente, hombres que han sido considerados profetas a lo largo de la historia. Uno de los más mencionados es Nostradamus, cuyas visiones aún generan debates y teorías. Algunas de sus predicciones se han cumplido con inquietante precisión. Pero cuando se trata del fin de los tiempos, ninguna profecía ha dado en el blanco. Se han señalado fechas. Se han hecho cálculos matemáticos, conexiones astrológicas, alineaciones planetarias, e incluso interpretaciones bíblicas que parecían exactas. Desde el año 1000 hasta el 2012, pasando por predicciones mayas, códigos secretos, y anuncios apocalípticos virales, todas han tenido algo en común. Fallaron. Estas predicciones no solo han causado miedo, sino también fanatismo, caos y desilusión. Algunas se volvieron virales, otras provocaron movimientos enteros. Pero todas tienen algo en común. Fueron una cuenta regresiva que terminó en nada. Ahora, recordemos algunas de esas fechas que hicieron temblar al mundo. 1000 después de Cristo. El milenio terminaba. Las iglesias se llenaban. Todos esperaban a Cristo, pero el sol salió como siempre al día siguiente. 1666. El 666 en el año generó miedo, pestes y fuego en Londres, pero el mundo siguió girando. 1910. Decían que el cometa Halley traía gas venenoso. Se vendieron máscaras, agua bendita, pero el cometa se fue y todos seguimos vivos. 1999. Nostradamus predijo un rey del terror que descendería del cielo. Pero el cielo solo trajo estrellas y aviones. 2000. Se le llamó el efecto I2K. El error del milenio en computadoras causaría el colapso mundial. Y aquí estamos, hablando por internet en 2025. 2003. Se habló de un planeta llamado Nibiru, un planeta desconocido que colisionaría con la Tierra, pero nunca apareció. Nunca existió tal planeta. Solo existió en la imaginación. 2006. Se repite esta profecía pero en otra fecha. Una fecha caótica, que se decía significaba el día 6 del 6 del año 06, del número de la bestia, 666. Una fecha simbólica. Pero hasta ahí. No hubo ningún evento apocalíptico. 2012. Una muy recordada fecha a nivel mundial, 21 de diciembre del 2012, que hasta película le hicieron. La humanidad aseguraba el apocalipsis. Se trata de una predicción del calendario maya que marcaba el fin de un ciclo, pero fue malinterpretado como el fin del mundo. 2017. Conspiradores afirmaron que se cumplía el día 23 de septiembre el Apocalipsis 12 basado en la señal en el cielo, supuestamente por medio de una alineación planetaria. Pasó el día, y aquí estamos.
2020. Se dio la reinterpretación maya. Algunos decían que el verdadero fin era en 2020, por ser el año de pandemia. Sí, fue el año de la pandemia, pero no del fin de todo. 2023. Algunas sectas vinculaban este año con el apocalipsis por guerras, desastres y pestes. Pero no hubo nada relevante a escala global. 2025. Algunos profetas aseguraban que diciembre de 2025 era la fecha final. Pero, ¿no dijeron lo mismo en diciembre de 2012? Amanecerá y veremos. Del 2026 al 2028. Algunas profecías dicen que el rango entre estos años del 2026 al 2028 ya no quedará nada. Y por último, 2060. Isaac Newton, el genio de la física, también apasionado de la Biblia, calculó que el posible fin del mundo será en este año, basado justamente en su interpretación de la Biblia. ¿Te das cuenta? Siempre hubo una nueva fecha. Y lo más impactante es que esto no va a parar. Año tras año, surgirán nuevas fechas, nuevas advertencias, nuevas profecías. Porque el morbo vende. Porque el miedo atrae multitudes. Y porque siempre habrá alguien dispuesto a jugar con las emociones y decepciones del mundo. Siempre aparecerá un nuevo profeta, que dirá tener la revelación final. Detrás de muchas de estas voces no hay verdad, hay marketing espiritual, manipulación y sed de poder. Siempre habrá una supuesta señal que asegure que esta vez sí es el fin. Y las masas volverán a mirar al cielo con temor, olvidando que el verdadero juicio no comienza allá afuera, sino que ya ha comenzado en el alma. La angustia colectiva se vuelve rentable. Y lo sagrado se convierte en espectáculo. Por eso, tu discernimiento espiritual es muy importante. Si escuchas una fecha sobre el fin, puedes tomarla con respeto, incluso reflexionar y prepararte. Pero no te aferres con obsesión a ese día. Tú no estás aquí para caer en ese juego. Estás aquí porque intuyes que hay algo más profundo. Una verdad que ya Jesús reveló. Y no te equivocas. Más allá de los temblores de la tierra, o las señales en el cielo, hay una revelación aún más poderosa. Y no es casualidad. Y es entonces cuando descubres que la verdadera eternidad no es un premio futuro, sino una conexión presente con lo divino, con lo que trasciende. No temas morir. Teme no haber vivido con el alma despierta. Porque el cuerpo tiene un límite, pero el alma, cuando se alinea con la verdad, no conoce frontera. Despertar es más que abrir los ojos, es abrir el corazón a una realidad más grande. La de un Dios que no te quiere eterno en la carne, sino eterno en el amor. Y eso comienza ahora. La advertencia no es castigo, es un llamado. No es un juicio. No es fatalismo. Es una alerta sutil, pero urgente. Si no volvemos al orden espiritual, y si no corregimos el rumbo, el sistema colapsa. No solo la tierra física, sino el alma humana en su esencia. El universo no busca castigarnos. Busca armonizarnos. Pero la armonía exige transformación. Y esa transformación solo llega cuando escuchamos lo que no se ve, cuando sentimos lo que no se dice, y cuando aceptamos que el universo está vivo, y Dios nos habla a través de él. Por eso, cuando ves señales extrañas en el mundo, como climas alterados, guerras, odio sin razón, vacío interior,
pérdida del sentido, no son casualidades. Son llamados. Es un mensaje divino que estás recibiendo. Son como susurros espirituales que nos invitan a detenernos y preguntarnos: ¿en qué momento nos desconectamos de lo esencial? Dios no quiere que vivas con miedo. Él quiere que vivas despierto. Que mires más allá de las apariencias. Que no te conformes con una vida mecánica, dormida, llena de rutinas sin alma. Dentro de esta gran revelación, comprendemos que nuestra conexión con Dios debe convertirse en una prioridad. El entretenimiento constante necesita dar paso a la oración, y el ruido digital ceder espacio a la introspección. Hoy, muchas almas caminan vacías, sin propósito, sin rumbo, sin calor espiritual. Por eso, más que nunca, es urgente volver a encender la pasión por lo sagrado. Jesús lo advirtió. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24 versículo 12. Y hoy, esa profecía se respira en el ambiente. Y ahora, te comparto lo que Jesús dijo sobre el final. Lo que muchos no quieren aceptar, pero que todos deberían conocer. Jesús dijo: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24 versículo 36. ¿Lo ves? Jesús nunca nos mandó a calcular fechas, sino a estar preparados siempre. No hay profeta que lo sepa. No hay sabio. Ni siquiera los ángeles. Solo Dios. Esa fecha está solo en el corazón del Padre. El verdadero día, hora, año, no está escrita en ninguna tabla antigua, ni moderna, ni revelada en sueños a ningún hombre. Y sin embargo, todos siguen buscando, como si esa verdad no existiera. Entonces, ¿por qué tantas predicciones, y el afán por conocer el final? Tal vez porque el alma humana sabe, en lo profundo, que algo se acerca. Pero no es un evento externo lo más importante. Es una decisión interna. Porque más que esperar el fin del mundo, lo que realmente debemos preguntarnos es: ¿estoy listo para el encuentro con la verdad? No es un mensaje para preocuparnos por la fecha del fin, es un mensaje para prepararnos. Vivir con propósito, y cuidar nuestra alma. Recuerda que antes de ese gran juicio final, recibiremos la segunda venida de Jesús. Él volverá en gloria y majestad. Será un evento visible, global y poderoso. Su regreso marcará el fin de los tiempos como los conocemos. Él viene a reunir a su pueblo, establecer justicia y reinar, como dice Apocalipsis 20 versículos del 4 al 6. Su regreso es el cumplimiento del amor de Dios. Lo que sí es cierto, es que la venida de Cristo forma parte del mismo gran evento profético del fin de los tiempos. Es decir, la segunda venida de Jesús inicia el proceso, y el juicio final culmina ese plan. Es el momento en que Dios juzgará a todos, vivos y muertos. Ambos momentos son inevitables. Pero no deben paralizarnos de miedo, sino motivarnos a vivir con fe, preparados, conscientes, y con el alma despierta. Jesús no viene a destruirte, sino a salvarte. No viene a sembrar miedo, sino a despertar esperanza. Si lo analizas bien, el fin, como lo presenta Jesús, no es un punto final. Es una puerta. Una transición de lo pasajero hacia lo eterno. Por eso, no necesitas una fecha.
necesitas vivir con sentido. Amar más. Perdonar más. Escuchar más a Dios y menos al ruido de este mundo. Necesitas fe. Y la revelación de Jesús no es un código oculto, ni una fórmula mística. Es una invitación abierta, viva y urgente. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25 versículo 13. Jesús lo dijo con palabras que no necesitan interpretación. El Señor fue claro y directo. Aunque vivamos en medio de la confusión, el miedo o la incertidumbre, no estamos solos. Jesús no solo habló de un día y una hora ocultos al mundo, habló también de la siguiente promesa eterna: que aún en medio del caos, Dios sigue al mando. Porque no se trata de saber cuándo acabará todo, sino de confiar en aquel que nunca tiene final. Dios no improvisa. Él guía cada segundo, cada espacio, incluso lo invisible, las emociones, los pensamientos, las vibraciones del alma que a veces ni nosotros mismos entendemos. Jesús nunca prometió que evitaríamos el final. Prometió algo más grande. Que si creemos en Él, ni siquiera la muerte podrá detenernos. Que cuando el mundo diga, todo se acabó, Él dirá, aquí comienza lo eterno. Porque nuestro destino no está escrito en un calendario, sino en las manos del Dios vivo. Dios no nos reveló el día ni la hora, ni el año del juicio final, ni de la segunda venida de Jesús, porque si supiéramos esa fecha exacta, muchos vivirían despreocupados hasta el último momento, y luego buscarían a Dios en el último segundo, solo por temor, no por amor. Dios no quiere obediencia por presión, sino entrega por convicción. Jesús dijo: estén preparados, porque no saben qué día vendrá su Señor. Mateo 24 versículo 42. La incertidumbre nos impulsa a estar siempre listos, cuidando nuestra alma, nuestras acciones y nuestra fe. Si conociéramos la fecha, muchos postergarían su conversión, pensando: todavía hay tiempo. Pero la salvación se cultiva día a día, no se improvisa. La fe verdadera se muestra en la espera, en la confianza. Dios quiere saber quién lo sigue por convicción, y no solo por conveniencia. Y aunque Dios no nos dio una fecha, sí nos dio señales, advertencias y promesas. Y sobre todo, nos dio a Jesús como guía y esperanza. Así que el objetivo no es predecir, sino prepararse. No es vivir con ansiedad, sino con propósito. Con amor al Padre, y también con Jesús en el corazón. Como ves, a lo largo de la historia, muchas voces han intentado predecir el final. Pero solo una voz habló con verdadera autoridad. Una voz que no sembró miedo, sino fe. Jesús no vino a darnos una fecha. Vino a darnos una promesa eterna. Que si confiamos en Él, ni el tiempo, ni la muerte, tendrán la última palabra. Tal vez no sepamos el día, pero sí sabemos a quién esperar. Y eso lo cambia todo. La esperanza no está en saber cuándo, sino en saber en quién confías mientras esperas. Por eso, cuida tu alma más que tu agenda. Lo eterno vale más que lo urgente. Y tu conexión con Dios es lo único que nunca debes soltar. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.